Amós capítulo 4 y leeremos a partir del versículo 4 también. Así dice el profeta: Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Yahvé el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Yahvé. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Yahvé. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Yahvé. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. Os hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no volvisteis a mí, dice Yahvé. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no volvisteis a mí, dice Yahvé. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Yahvé, Dios de los ejércitos, es su nombre. Bueno, solamente es una porción corta de lo que es el libro de Amós. Seguimos este intento de cronología, de orden cronológico en el tiempo, de cómo se va desarrollando y extendiendo la palabra profética. Y en este caso tenemos al profeta Amós que en sí él mismo dice que no es profeta. Si miráis en el capítulo 7, ante una queja que hacía el sacerdote Amasías, él dice acerca de sí mismo: entonces respondió, el capítulo 7, versículo 14, respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Yahvé me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Lo que nos está diciendo es que en cierto tiempo él simplemente era un agricultor o una guía de bueyes para el trabajo, para el arado, quizá de una situación humilde o sencilla del campo, y que en cierto momento Yahvé, Dios, le llama para que traiga palabra profética de su parte. Lo que podríamos destacar es que en este caso Amós no viene de la escuela de profetas o de los hijos de profetas, como hemos visto anteriormente en otros de ellos, sino simplemente es alguien que es llamado de manera directa, específica, de parte de Dios para cumplir esta tarea. Podemos ver que por sus mensajes y su manera de hablar, que utiliza muchos giros
de su época o de sus circunstancias. Tenía un carácter fuerte y decidido en lo que tenía que decir. Sus mensajes son directos, como hemos podido hacer en esta lectura o podréis hacer en otras partes del libro. Por lo que nos dice al principio, si miráis los primeros versículos que se nos presenta, nos dice que las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Es decir, que es muy, muy preciso a la hora de decir cuándo trajo estos mensajes a la tierra de Israel. Y por lo que nos dice en varias ocasiones que se refería a Betel, entendemos que su mensaje profético fue específicamente o principalmente al norte. Es decir, Israel son 2 partes, la parte del norte que se había dividido y de Samaria. Esos fueron sus mensajes más directos o más específicos, aun cuando a la hora de decir que también estaba allí el profeta Uzías, puede ser que también sus mensajes fueran dirigidos alrededor de Jerusalén, porque Tecoa está un poquito más al sur de la ciudad de Jerusalén, al sur del país. Jeroboam es el segundo Jeroboam, porque hay 2 en Samaria, y por tanto tuvo que ser alrededor del año 750, 755 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ya calcularlo en la época. Todavía no había sido destruida Samaria, y ya se estaba anunciando por el profeta que si seguían en esa dirección, igual que Judá, pues vendrían las consecuencias. Fijaros bien también que en un principio, en el capítulo 1, Amós se está dirigiendo a diferentes naciones. Si miráis en versículo 3, 1-3, se refiere a Damasco o Samaria. En el versículo 6 va a hablar de Gaza, en el versículo 9 va a hablar de Tiro, que está en la costa. Entonces está recorriendo las diferentes naciones diciéndole pues que Dios está al tanto de lo que están haciendo y cuáles son sus pecados. Fijaros cómo lo dice, hay 3 pecados que has cometido, pero por el 4º yo ya no voy a aguantar más y por tanto vendrán las consecuencias. Va dirigiéndose a esas naciones para pasar después a Judá, y de Judá pasa a Israel o Samaria, que es la del norte. Y a partir de ahí, todo el resto del libro parece que va dirigido a Samaria en particular. Y en ese contexto, en esa perspectiva, nosotros deberíamos de tenerlo en cuenta. Es importante siempre que leáis un libro, no que cojáis la lectura, hagáis un recorrido ligero, casi rápido, de todo el libro y cuando terminéis simplemente hayáis conseguido subrayar un versículo que os ha llamado la atención sin ver todo lo que es el contexto, porque el contexto es muy importante a la hora de interpretar correctamente lo que estáis leyendo. Bien. ¿Cómo tenemos el libro? El libro de Amós, en todos sus capítulos, lo podemos dividir quizá en 3 partes y creo que son muy específicas. Por una parte, tenemos del capítulo 1 al versículo 2:16, 8 profecías que hemos dicho de las naciones. Pero cuando pasáis al capítulo 3, ya no son en sí profecías, sino que ahora nos encontramos con sermones. Mensajes directamente o de enseñanza o de exhortación, llamando la atención. Y cuando pasamos y llegamos al capítulo 7, nos encontramos con 5 visiones. Entonces lo vamos a mirar. Por una parte está hablando, oí lo que dice el Señor, y por otras partes, visión que tuvo el profeta. Y este bosquejo que ahora vamos a analizar nos va a dar una explicación clara de cómo tenemos que tomar todo esto. Porque si recordáis, hemos dicho que el profeta es la voz de Dios, es aquel que habla en el nombre de Dios y que trae un mensaje específico. A veces es profético con respecto al futuro,
y otras veces son meras enseñanzas. Hemos dicho que a veces Dios habla por medio de sueños, otras veces viene y habla directamente al profeta y otras veces lo hace por medio de visiones que puede tener, ya sea dormido o ya sea despierto. Y podemos ver estas características en el libro de Amós. Por tanto, cuando leáis en un principio que está hablando de profecía, tenéis que tomarlo en la manera que está hablando como profecía, o mensaje con respecto a lo que va a ocurrir si el Señor, vosotros no cambiáis y el Señor no cambia. El momento de sermones, la segunda parte del libro, son enseñanzas específicas llamando la atención del pueblo en el norte. Y más adelante, cuando vemos en el capítulo 7, lo que hace Amós es que he tenido ciertas visiones. El Señor me ha mostrado esto y esto es lo que yo os traigo a vosotros para que actuéis en consecuencia. Fijaros entonces la manera que Amós está hablando cuando trata con las naciones. Lo hemos dicho, versículo 3. Por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré el castigo. Versículo 2. Por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo. Versículo 9. Así ha dicho Yahvé, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo. Así lo hace en el versículo 11 también, o en el versículo 13 también, o en el capítulo 2, versículo 1, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo. Y lo vuelve a hacer en el versículo 4, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo. Y en el versículo 6, cuando va a hablar de Israel, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo. La idea que nos está trayendo en esta manera de bosquejar el mensaje profético no es tanto de que Dios tenga contando los 4 pecados. Es decir, hay un pecado, ahora viene el segundo, el tercero y por el 4 ahora te voy a castigar. La idea que nos está expresando el profeta es que nuestro Dios, con respecto a Israel y las naciones, es un Dios paciente. Y durante un tiempo, de alguna forma, espera. Pero que llega un momento donde la maldad de la persona o del pueblo se colma. Y entonces Dios dice, bueno, por 3 puedo esperar, por el 4 ya no voy a revocar, ya no voy a quitar el castigo. Lo que nos está diciendo a nosotros es que durante un tiempo o por un tiempo nosotros podemos aspirar a la misericordia de Dios. Y decimos, Dios es misericordioso, Dios es paciente. Pero a la misma vez que leemos estos versículos tenemos que recordar que puede llegar el momento donde Dios dice basta. Y si el Señor dice basta, ya no va a revocar, ya no va a quitar, ya no va a eliminar su castigo. Cada uno de nosotros a nivel personal, y creo que es un mensaje también para el individuo, para ti y para mí, pero que es un mensaje también para la Iglesia, porque algo parecido podemos ver a las 7 iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis, que Dios está diciendo, mira que estoy observándote, Moab, o Tiro, o Damasco, o Judá, Israel, que estoy esperando, que estoy observando, y que puedo estar sosteniendo mi justa ira para castigaros, pero que puede llegar el momento, va a llegar el momento donde entonces ya diré basta. Y la respuesta que está diciendo a todos ellos, volvemos otra vez al capítulo 1, versículo 4, cuando antes ha dicho, por 3 pecados y por el 4 no revocaré mi castigo, prenderé fuego a la casa de Hazael, en Damasco. Y cuando vamos en la segunda ocasión que lo dice con respecto a Gaza, versículo 7, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Y así lo vuelve a repetir, si lo podéis mirar de manera constante. Versículo 10, versículo 12, versículo 14, capítulo 2, versículo 5, versículo 2, versículo 5, etc. No es tanto aquí igual que va a haber un fuego literal. Lo que está diciendo es que cuando Dios actúe será como un fuego consumidor. No va a haber opción. Y entonces haré arder por causa de vuestra terquedad y de vuestro pecado.
¿Qué conclusión sacamos a estos mensajes proféticos que Amós estaba trayendo a Israel? Bueno, como ya hemos dicho, Dios es un Dios paciente, pero está teniendo en cuenta el pecado. Y que cuando actúe por causa de este pecado, su aniquilación será total y os consumirá. Esto es lo que nosotros tenemos en sentido espiritual cuando nos acercamos en el Nuevo Testamento. Y Dios está hablando a las naciones. Y está diciendo, bueno, pues parece que estáis viviendo al margen, que no tenéis interés, o puede que Dios penséis que se ha olvidado de todo esto, pero no es así. Dios es un Dios paciente que quiere que el pecador se arrepienta y se salve. Pero va a llegar el momento en donde la ira de Dios se va a consumar, se va a llenar, y entonces actuará y vendrá el fuego consumidor. Y por eso no te debe de sorprender a ti cuando vas al libro de Apocalipsis que el infierno es descrito como el lago de fuego, que destruye y que consume. No es una idea ajena en el libro de Apocalipsis, puesto que en el Antiguo Testamento, y Amós, en este caso, lo está trayendo. Dios es paciente, pero tu pecado es serio. Y el pecado de Israel, o en nuestro caso pudiera ser como iglesia que se desvía y se aparta. Y si no actúas y si no reaccionas, llegará el momento que entonces Dios sí actuará con toda su ira justa, como si se colmara por fin, desgraciadamente, la paciencia de Dios y dijera, basta. Y esto es lo que está anunciando a Israel, a las naciones, pero a Israel en particular, y por tanto es una advertencia para nosotros. Si pasamos al capítulo 3, lo que vemos a partir del capítulo 3 al versículo 6 son sermones, son mensajes específicos. Fijaros cómo empieza, capítulo 3, versículo 1. Oíd estas palabras que ha hablado Yahvé contra vosotros, hijos de Israel. Y si miráis más adelante, capítulo 4, versículo 1. Oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. Una manera de expresar la idolatría que tenía el pueblo de Israel. Oíd estas palabras. Y pasáis al capítulo 5 y versículo 1 también. Oíd estas palabras que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Y una vez más, aquí ahora no es tanto palabra profética, es decir, la actitud de Dios será esta si vosotros no cambiáis, sino que ahora lo que está dirigiéndose es oíd lo que tengo que decir porque esto es importante. Esto es un mensaje, esto es un sermón. Esto es la palabra que traemos domingo tras domingo. No estamos hablando aquí para entretener al público. No estamos diciendo cosas interesantes de ciencia o de arte. Lo que estamos diciendo aquí es oíd porque Dios tiene algo que decir. Dios está hablando a través de Amós, está hablando a través de sus pastores o sus profetas, pero lo que tenéis que hacer es oíd. Aquí no es únicamente lo importante y que es ya una gran bendición y misericordia que Dios hable, porque Dios habla. Y Dios comunica a través de los suyos. Aquí la tarea es que ahora el pueblo de Israel tiene que oír. Y no solamente es que ponga atención y reciba palabras. Oír es poner atención y reaccionar ante lo que Dios tiene que deciros a cada uno de vosotros. Las palabras que nos va a decir a lo largo de estos 3 mensajes o estos 3 sermones que pudo traer Amós en cierto momento. Fijaros en el capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. El versículo es como un choque, es como una manta caliente y después un jarro de agua fría. Por una parte le está diciendo, escuchad lo que tengo que decir. De entre todas las naciones, de entre todos los pueblos que he podido haber, os he escogido a vosotros. Eso lo está diciendo Dios. Y se lo está diciendo a Samaria, se lo está diciendo a Israel. Os he escogido a vosotros como un pueblo mío. Pero ahora os voy a castigar por vuestras maldades. Por una parte está diciendo, tenéis una gran bendición, tenéis un gran privilegio. Pero esto conlleva una gran responsabilidad por la cual, si no hay conversión, si no hay un cambio, que lo va a decir después, entonces habrá un castigo de parte de Dios.
Esto es algo que vosotros encontráis, en cierta forma, por ejemplo, en el libro de Hebreos, cuando vais en el Nuevo Testamento, cuando nos dice que Dios ama, claro que sí, ama a su pueblo, pero porque lo ama, lo disciplina. Como un padre a su hijo, pero lo disciplina. Y a veces la disciplina es dura. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por tanto, nosotros, como el pueblo de Dios, hoy tenemos unos privilegios. El Señor nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha abrazado y nos tiene como pueblo suyo. Pero, por causa de vuestra rebeldía, vuestro pecado es mucho más grave y es más serio. Por tanto, os tendré que castigar. En el caso que tenemos de Samaria, sería la aniquilación o casi la aniquilación, porque fueron todos llevados fuera de su tierra, ¿no? Como castigo, exiliados. Y a lo largo de todo el sermón, en el capítulo 4, nos va a ir hablando, que es lo que hemos leído, de una manera de bendición, de misericordia y de paciencia. Fijaros cómo lo dice, y no vamos a recorrer las diferentes ocasiones que la dice, pero en el capítulo 4, versículo 6, os hice estar a diente, primero habla de las bendiciones, pero dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, es decir, sin alimento, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Yahvé, dice Dios. Venían a buscar de vosotros agua y no se saciaban, no encontraban agua. Y aún así, con todo, no os volvisteis a mí, dice Dios. Os herí con viento solano y hubo oruga, langosta, que devoró vuestros huertos, vuestras viñas, vuestros higuerales, vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí. Y así lo repite una y otra vez. Y esto es lo que decíamos el domingo pasado y que tenemos que repetir ahora, que lo está haciendo Amós. El Señor, cuando castiga, no es simplemente porque encuentre placer en el castigo. Es decir, el que Él mande sequía o que mande la oruga y que destruya o que mande enemigos para castigar y matar, no es porque Dios encuentre placer en el sufrimiento de su pueblo. Lo que está diciendo aquí el profeta Amós es que con cada uno de sus castigos Dios nos estaba llamando y nos estaba avisando. Mirad que yo os he prometido, dice anteriormente, Dios ha prometido bendición. Voy a hacer de vosotros un pueblo rico y abundante, os voy a dar más allá de lo que vosotros podéis imaginar. Pero entonces, si ahora podéis ver que hay desastre, que hay sequía, que hay problemas y dificultades, ¿por qué pensáis que es esto? O sea, si nosotros tendríamos que estar pensando que Dios nos va a bendecir y lo que encontramos es un castigo, lo hemos dicho en el capítulo 3, ¿por qué el Señor nos está castigando? Y entonces nos lo dice en la respuesta negativa que nosotros que hemos tenido. No quisisteis volver. O sea, lo que yo estaba haciendo, dice Dios, es motivándolos para volver a mí, para que dierais un giro. Pero nunca, dice en cierto momento, nunca os volvisteis a mí. Sabéis que el grave problema que tiene el ser humano y que tenemos nosotros, tú y yo, no es principalmente que pequéis. El pecado está ahí y pecamos y ya es grave y ya tiene consecuencias. El problema que subsiste con él es nuestra terquedad a la hora de no querer corregirlo. No es tanto que pecamos, sino la falta de arrepentimiento por ese pecado. Vosotros lo podéis pensar en muchas ocasiones con respecto a vuestra personalidad, por ejemplo, o vuestro carácter, vuestra manera de obrar, o incluso cuando cometéis un pecado. Y llega un momento en que decimos, pues seguramente sí, no debería de haber actuado así, esto es incorrecto, tengo este carácter, este mal genio, tengo este vicio, esta debilidad, pero sigo adelante. Cuando en realidad es, si te das cuenta de que has hecho mal, si esto te hace daño, no lo vuelvas a hacer.
el refrán que tenemos, o por lo menos la frase que tenemos aquí en España, ¿no? De que decimos que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Es decir, sabemos que si yo como de esto, mi estómago no lo tolera, pero volveré a comer de esto. Yo sé que esta actitud no me conviene a mí, pero volveré a tener esa misma actitud. Que no debo de ir a ciertos lugares porque va a traer un perjuicio a mi vida, el juego, por ejemplo, los vicios, pero vuelvo otra vez a jugar. Y por tanto el problema no es tanto que hayamos pecado 2 o 3 veces, sino que pecamos hasta la 4ª vez y seguimos pecando y no queremos volver, no queremos corregirnos. Lo que estaba diciendo Amós de parte de Dios en su sermón, en su mensaje, es: habéis pecado, el Señor os ha avisado, os está diciendo daros la vuelta, no sigáis en esa dirección y no quisisteis volver. Así le va a pasar a Samaria y así después le pasaría a Judá, el resto de las tribus, y así nos puede pasar constantemente a nosotros. Tú puedes estar mirando tu vida y tu actitud, tu relación con el Señor y tus problemas y tus vicios, tus pecados, lo que tengas, y seguramente llegas en la noche y dices: no, es que no está bien, no es conveniente, no es adecuado, el Señor está ofendido, tal, y seguimos con el mismo pecado. Cuando en realidad lo que estamos diciendo es que si ves que hay algo mal en tu vida, vuélvete, dar un giro. Aquí el concepto que tenemos de volver es el concepto de convertir o de arrepentirnos. Es decir, estoy caminando y de pronto me doy cuenta de que esta no parece la dirección que debería de tomar para ir al sitio donde yo debería de ir y encontrar el reposo. Pero en lugar de volverme y comenzar de nuevo para encontrar la dirección correcta, voy a seguir adelante a ver hasta dónde puedo aguantar. Y Dios está diciendo: vas a tropezar, vas a tener sequedad, vas a tener problemas, vas a tener dolor, pero que sepas que yo te estoy avisando para que vuelvas. ¡Vuelve! Pero no queréis volver, le estaba diciendo a Israel. Es esa reprensión constante que el Señor hace para motivarnos a volver a Él. Y si miráis en el capítulo 5, sigue una misma línea, aun cuando el énfasis es diferente. En el siguiente sermón, fijaros bien, versículo 4, 5:4. Pero así dice Yahvé a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y vuelve a repetir en el versículo 6, buscad a Yahvé y vivid. Y dice el versículo 8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, al Creador, y vuelve las tinieblas en mañana, buscadle a Él. O dice en el versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo. O de una manera opuesta, aborreced el mal y amad el bien, y establece la justicia, el juicio. Quizá Yahvé, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Así que si antes, en el segundo sermón, Amós lo que estaba hablando es: el Señor te está avisando, te está presionando, te está golpeando con su vara para que reacciones y vuelvas. En este segundo sermón, lo que le está diciendo es: buscad al Señor, buscad a Dios, y entonces viviréis. Y quizá el Señor se arrepienta, dice, y entonces no os castigue como tenía pensado. Un llamamiento a buscarle. ¿No es esto palabra profética y no es esto lo que hacemos domingo tras domingo? ¿No es acaso esto lo que yo estoy haciendo en esta tarde por cada uno de vosotros? No estoy trayendo un análisis histórico, teológico, doctrinal de lo que decía Amós en el Antiguo Testamento por las curiosidades que hay de la Escritura que se hicieron hace 2800 años. No, lo que estoy diciendo es que estamos en la misma situación, el ser humano en general y nosotros en particular. Y lo que estamos diciendo es que Dios es paciente, pero su paciencia puede colmarse y acabarse. Y que mientras tanto, os estoy diciendo a vosotros,
El Señor nos está avisando. Y que si tienes problemas, si tienes dudas y luchas en tu vida particular y en nuestra vida como iglesia, es porque quizá el Señor nos está diciendo algo. Y posiblemente lo que nos está diciendo es que no hay otra salida. Que no es esta la salida, no es esta la dirección que debamos de tomar o que debes de tomar en tu vida. Y que lo que debes de hacer quizá es volver al Señor. Mirar que en vuestros propios caminos y en vuestra propia sabiduría e inteligencia, el tercer sermón, no vas a encontrar la vida. La vida está en buscarle a Él y entonces viviréis. Así que yo no estoy haciendo un análisis de lo que Amós decía en el pasado para que sepamos un poco más de los hombres antiguos. Lo que estoy diciendo es que el mensaje del Señor no ha cambiado y que sigue siendo el mismo. Nuestras necesidades son las mismas y la manera de actuar de Dios es la misma también hoy. Y más adelante, cuando está hablando a partir del versículo 7 y nos habla de las diferentes visiones, dice capítulo 7, versículo 1, así me ha mostrado Yahvé el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de la siega del rey, etc. Y nos habla de la langosta, como en el versículo 4 nos habla del fuego, o del versículo 7 nos habla de la visión de una plomada, de un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de medir y de calcular. Y más adelante también nos habla del canasto de frutas, capítulo 8, versículo 1. Visiones. Y lo que tenemos que hacer es, oye, qué curioso es esta visión que tiene de un canasto de frutos. Y qué curioso lo de la plomada para medir. Bueno, Dios está hablando a través de esas visiones. Y lo que está diciendo es, ten el tiempo suficiente para poder juzgar y calcular todo lo que el Señor quiere decir con respecto a todo esto. Dios, por tanto, hoy sigue obrando, sigue hablando, sigue expresándose y sigue buscando tu atención. Y cuando lees la palabra del Señor, podrás encontrar una palabra profética, es decir, Dios diciendo directamente algo, o podrás encontrar un sermón y un mensaje específico con ciertas instrucciones, vuelve, busca al Señor. O podrás encontrar pasajes más conflictivos que necesitará un análisis, un estudio, un hincar los codos para poder ver qué es lo que el Señor está diciendo con esas visiones con respecto a nosotros, el futuro, etc. Pero lo que está haciendo el Señor es hablarte. Sigue hablándonos a través de este libro y a través del resto de las Escrituras y requiere tu atención. Damos gracias de que al final el libro termina. Podréis leer en el capítulo 9, a partir de versículo 11, lo que posiblemente podría ser la esperanza de restauración. Otra visión más, quizá, o sencillamente algo que nosotros hoy podemos estar viviendo. Porque lo que nos da a entender es estas últimas palabras de Amós, tiene que ver con nuestra era y con la presencia de nuestro Señor y el cambio que va a traer a nuestras vidas. ¿Qué sacamos de implicaciones o qué lecciones podemos aplicarnos a nosotros mismos en esta manera de hablar del profeta a lo largo de todo el libro? Quizá algunas cosas concretas y seguramente tú puedes y debes buscar más de lo que el libro está diciendo para nosotros. Pero por una parte nos está hablando de que tú y yo tenemos conocimiento de las Escrituras, se nos ha revelado por medio de este libro grandes cosas, sabemos acerca de Dios, de su carácter, de lo que Él quiere, cómo Él es, y se nos está revelando lo que nosotros debemos de hacer, cómo debemos de actuar. Tenemos un conocimiento amplio, y no solamente eso, sino que tenemos como pueblo de Dios privilegios. Tenemos el privilegio, como hemos citado antes, de la oración. Podemos acercarnos al Señor en cualquier momento y en cualquier circunstancia y tener la certeza de que Dios está escuchando nuestra voz. Que Dios es un Dios personal, es un Dios de oído, igual que es un Dios de palabra. Pero tenemos también las Escrituras, que podemos verlas, que podemos saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Tenemos una variedad de privilegios en nuestras vidas, de la constancia, del fruto del Espíritu que hablábamos esta mañana, etcétera, que son aplicables
para nosotros como podían ser los privilegios que tenía el pueblo de Israel en la antigüedad. Pero tenemos que recordar, tienes que recordar tú que tus privilegios te traen responsabilidad. Y que el Señor, fijaros bien, nuestro Dios es indiferente a mucho de lo que está ocurriendo en el mundo. Es decir, el mundo está lejos de Dios y su destino es la destrucción. Cuando lleguéis al final de Apocalipsis lo podréis ver. El Señor destruirá este mundo por su rebeldía y su terquedad. No podemos esperar mucho con respecto al mundo, pero sí con respecto a nosotros. Dios nos está hablando a nosotros y está diciendo cómo deberíamos de responder. Y si no lo hacemos, nos podrá reprender y castigar, porque tenemos responsabilidades como el pueblo de Dios. Por tanto, si tenemos las Escrituras es para usar las Escrituras, leer las Escrituras, y si tenemos la oración es para orarle al Señor, y si tenemos la posibilidad de llevar el mensaje del Evangelio, llevemos el mensaje del Evangelio, etcétera, etcétera, porque si no, el Señor nos tendrá que exhortar. Os he escogido a vosotros, pero os voy a tener que castigar. La segunda cosa que vemos a lo largo del libro de Amós es la perseverancia de Dios, porque Dios es un Dios que persevera. Y lo podemos ver en ese sermón de volver, 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 volver. Y lo podemos ver en ese tercer sermón cuando dice, buscadme, buscad, buscad y viviréis. Mirad, Dios no es un Dios que dice, lo he dicho una vez, ya no lo digo más. Como se nos dice en muchas ocasiones, ya lo dije, ya no lo voy a volver a repetir. El mensaje de nuestro Dios es constante. Bueno, yo lo voy a hacer a través de la ley, lo voy a hacer a través de la historia de Israel, lo voy a hacer a través de los salmos, con música, con alabanzas, lo voy a hacer a través de la historia de los reyes, lo voy a hacer con el libro de Josué, lo voy a hacer a través de los jueces, lo voy a hacer a través de los profetas, y lo voy a hacer de esta manera con Elías y con Eliseo, y después traeré a otros, y ahora a Joel, y ahora a Amós. Lo voy a hacer una y otra vez, y el Señor persevera. Volver, volver, esto es lo que yo quiero, y os estoy dando la oportunidad. No está diciendo, ya lo hablé en el tiempo de Noé, y no os quisieron escuchar, entonces los castigué, y se terminó todo. No, voy a levantar otra vez y después de Noé lo volveré a hacer. Y aun cuando ocurra multitud de veces, una vez más lo volveré a hacer. Porque nuestro Dios, si algo manifiesta el libro de Amós, es que es un Dios que persevera en llamar tu atención y exhortarte para que te arrepientas. Pero recuerda que la paciencia de Dios tiene un límite. Lo va a hacer por diferentes medios. Lo hemos visto por medio de las profecías y de los mensajes, que viene el profeta, se levanta en medio del pueblo o de la nación en Samaria. Mirad lo que dice el Señor, oíd lo que el Señor dice. Y es un mensaje de exhortación. Pero otras veces lo hace a través de los desastres, para que pueda el pueblo sentarse y decir, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué tenemos que hacer? La reacción justa la dice Salomón cuando está trayendo su oración después de construir el templo. Él dice, mira, hemos construido, Yahvé, este templo para que cuando venga el enemigo y nosotros oremos en dirección a ti, levantando nuestros ojos al cielo, tú responderás. Y cuando nosotros suframos calamidades naturales o epidemias, entonces nosotros vendremos en dirección a orar a este templo mirando al cielo y tú entonces responderás y tendrás misericordia. Esta es la reacción normal. Cuando nosotros pecamos, lo que tenemos que hacer es, Señor, ten misericordia, nuestro templo es Cristo. Y ahora nosotros vamos a través de Cristo, pero mirando al cielo, Señor, ten misericordia. El problema que nos encontramos cuando está presentando el libro de Amós a Samaria, a Israel, y en muchos de los casos nuestros, de nuestras circunstancias, es que Dios persevera y Dios nos dice cómo tenemos que actuar, pero vosotros nunca quisisteis volver. Eso es lo que nos dice. Y entonces vienen los desastres, porque el Señor habla a través de los desastres, para que volváis, buscadme a mí y entonces viviréis. Pero no le buscamos, no le buscan. Y lo que va a ocurrir es que quedarán sin excusas. Mirad,
por 3 pecados, por un tiempo yo actué, pero ya al cuarto no voy a revocar mi castigo. Y sabrán que el Señor avisó por los profetas, el Señor avisó por los acontecimientos, el Señor avisó con nuestros gozos, con nuestras sombras o con nuestros desastres, pero vosotros no quisisteis volver. Lo que nos habla el libro, en tercer lugar, son pecados concretos y actitudes generales que podemos ver en el pueblo de Israel. Por una parte, si leéis en el capítulo 2, versículo 7, en el capítulo 3, podréis ver que uno de los pecados más comunes que se estaban dando en Samaria era la injusticia. Porque estaba Amós profetizando en un tiempo específico bueno. Había riqueza en Samaria y también en Judea. Había riqueza, pero había mucha injusticia. Y por tanto, los ricos eran muy ricos y los pobres eran muy pobres. Y eso lo tiene que denunciar, capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 11. Pero también había una perversión de los ritos, por eso Betel. Betel era un lugar profano, no adecuado, no bendecido por Dios. El lugar de adoración donde estaba el templo era Jerusalén, pero en el norte habían dicho, vamos a levantar un lugar de adoración a nuestro gusto, a nuestra forma. Por eso Amós tiene que ir a Betel y denunciar allí en Betel, porque no es lo que tú hagas. No es lo que tú hagas, por muy sincero que seas en tu actitud y en tu corazón. Lo que tienes que mirar qué es lo que Dios dice que tienes que hacer. Así que no es únicamente la perversión de injusticia de un corazón inmundo que puedas tener, sino que muchas veces hemos pervertido y hemos dicho, bueno, Dios me dice que actúe de esta manera, pero yo voy a actuar de esta otra porque me parece mejor. No, ¿qué es lo que dice Dios que tienes que hacer? ¿Y cómo lo tienes que hacer? Deja la injusticia, pero deja también la perversión de tus ritos y de tus formas y busca lo que realmente agrada al Señor. Capítulo 2, versículo 12, por ejemplo, nos dice, fijaros bien, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta al carro lleno de gavillas. Había una manera de decir, los nazarenos no pueden beber vino, tienen que mantenerse limpios y los profetas tienen que traer la palabra, pero vosotros habéis dicho, fuera los nazarenos y a los profetas no profeticéis, marcharos de aquí, dejarnos tranquilos, no nos incomodéis. Y por tanto Dios tiene que reaccionar de manera dura con respecto a ellos. Capítulo 5. Versículo 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Uno puede pensar, bueno, si yo no escucho la voz de Dios, pues entonces me puedo sentir tranquilo. Si no hay nadie que me condene o que me reprenda, pues puedo estar en paz. Así que fuera los profetas, fuera mensajes. ¿Sabéis cómo podéis estar muy tranquilos cada uno de vosotros? No vengáis aquí. En verdad, en lugar de estar escuchando un sermón como este, pues os podéis haber quedado viendo la fotonovela o la televisión en vuestras casas, o echadas a la siesta o ir a las procesiones. Nadie os iba a acusar, os ibais a estar tranquilos. Así que, si queréis estar tranquilos, mientras podáis, no escuchéis la voz de la reprensión y la voz de los sermones, no leáis la Escritura, no busquéis la voluntad de Dios. Pero acordaros que estos pecados concretos o generales tendrán consecuencias. Que la paciencia de Dios no es indiferencia, simplemente es una paciencia que tiene su límite. Dios no va a aceptar la adoración o la religiosidad que tú quieras darle, ni siquiera la externa que tú puedas expresar, porque la adoración por sí misma no tiene ningún valor. Capítulo 5, versículo 21. Dice Amós en el nombre de Dios, 5:21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé
las salmodias de tus instrumentos, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Qué es lo que está diciendo? Si estás ofendido con tu hermano, antes de venir al altar a traer tu ofrenda, ponte a bien con tu hermano. Esto es lo que está diciendo aquí. ¿De qué me valen? No los quiero. Estoy hastiado de tus cánticos y de tus ofrendas y de tus sacrificios. Trae justicia a tu tierra y haz las cosas tal como yo las digo. Y entonces no traeré esos arroyos e inundaciones de castigo. Lo mismo que podemos estar diciendo una y otra vez en nuestros sermones hoy en día y lo que está diciendo Amós al pueblo de Israel. Dios no va a aceptar la adoración si no hay un pecado restaurado en tu vida o en tu corazón. Termino. Bueno, en nuestro Señor Jesucristo tenemos más visión, tenemos más entendimiento, tenemos más certezas y por tanto tenemos más gozo de poder saber que por fin lo que se anunciaba se ha alcanzado a tener con la venida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido a tener una posición gloriosa y privilegiada, esperanzadora. Pero dejadme que os diga, aún así, quizá debamos devolver al Señor y a la fidelidad con el Señor. Quizá necesitamos volver a esa fidelidad que hemos dejado atrás. No te duermas, no te relajes. La verdadera adoración nace de un corazón sincero y arrepentido. Y quizá entonces el Señor quiera mostrar misericordia. Amén.